Temporada 2. Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. ¡Ay, ay, ay, manada cuántica! Compañeros de viaje, no saben qué contenta estoy, de verdad, gratamente contenta, agradecida por la generosa intervención en las personas que con el podcast del día de ayer abrieron la red de Instagram en el post y nos pusieron ahí los comentarios sobre el tema de las creencias, ¿verdad? Entonces, muy agradecida, honestamente me sorprendieron, tengo que decirles que me sorprendió bastante. Mucho de lo que tenemos ahí, me sorprendió el nivel de conciencia, me sorprendió el tipo de observaciones, me impresionó realmente. Yo pensaba que iba a tener otro tipo de color, pero me encanta que la gente tenga cada vez más, o sea, ustedes que compartieron como muestra del universo, del nivel de conciencia, estoy tan plena, la verdad, estoy tan agradecida que ustedes compartan estos momentos de vida con su servidora, que vemos reflejado ahí en un espejo bien bonito en la gente que sigue a la manada cuántica con el tema de la expresión y de los temas. Entonces, pues por aquí tengo todo lo que me imprimieron al respecto y me va a encantar hacer las reflexiones y los comentarios para cerrar con un par de claves este podcast en base a las creencias que tuvieses observado, de la naturaleza que quieras. Al final, lo que tú crees, creas, ¿vale? Bajo una creencia se finca toda la realidad. Y si nuestras creencias son heredadas, son limitantes, están erradas, distan de un bienestar, pues solamente el que se empeña en sostenerlas, a veces subyacen de manera inconsciente, pues es el que es responsable del resultado, ¿verdad? Pusieron unas observaciones bien interesantes, y me va a gustar que de tantas áreas diferentes de la vida tengamos entre todos esta sumatoria. Este es como el examen, ¿no? de todo lo que vimos ayer, el análisis de conciencia que hicimos todos juntos, co-creando un egregor de cambio de paradigma que ya no nos sirve, que ya no es funcional para el bienestar, que ya lo hemos probado y ya se nos quitó la cabezota dura de entender que por ahí no es, ¿verdad? Entonces, fíjate, por ejemplo, tenemos un comentario que es, dice, mi creencia que debo de cambiar es que para tener dinero debí haber trabajado desde joven y ahorrar. Ahora en mi presente ya no lo voy a lograr ser abundante en el dinero. Bueno, es evidente que el dinero no se hace en el tiempo. El dinero se hace con la mente, con la buena administración de recursos y con las inversiones inteligentes, o sea, me dicen, Tania, ¿qué hago porque se me acaba el dinero? Pues el dinero se te acaba porque lo gastas a lo pendejo y sin crecimiento. Es decir, cuando el dinero está bien invertido, está bien, mal llamado gastar, pero está bien gastado en lo que te hace feliz, tú no sientes que se te acaba, sientes que te da aprovechamiento. Pero si lo compro en mis vacíos, en más garras, en más ropa, en más zapatos, en más maquillajes, pues no llenan tus vacíos. Entonces por eso dices, es que yo no sé qué pasa, pero el dinero se me va. El dinero se va porque lo gastas, no sale solito caminando de la cartera y se va para otro lado. Sale por tu mano y por tu mente. Y de la misma manera el dinero se hace con la mente. Bueno, vamos a ver, otra vez. Dice, otro paradigma es que cada vez
está más vigente el que las mamás que criamos hijos sin el acompañamiento de papá, que dicen yo soy madre y padre. Ah, muchísimas gracias, Cintián. Tienes toda la razón. Eso es nuestro ego. Yo soy mamá y papá. Ah, bueno, pues has de ser, como les digo a mis compañeros de las escuelas para padres. Eso es tu ego. Has de ser caballito de mar, que tú solito haces todo o solita. Y desde luego que no es así. Eh, soy una madre sin el padre. Por mis decisiones y mis programas, soy una madre sin el padre. No significa que el rol del padre yo lo pueda cumplir al 100%. Haré mi esfuerzo, pero siempre el vacío del padre o de la madre a cierto tiempo en el sujeto se va a manifestar, ¿verdad? ¿Verdad? Dice otra compañera, que tengo que querer a alguien que me dijeron que debía de querer como la familia o querer a algo para tu vida, o querer algo para tu vida o para toda tu vida, no lo sé. No sé si está bien redactado. Exacto, o sea, que tú, es esta creencia de los padres que porque yo le doy una orden al niño, tiene que querer a alguien, ¿no? Mismo si es de tu sangre o no. Saluda a tu tío, ¿verdad? Mira, hay una regla general. Los niños saben quién los quiere. Entonces, un niño que no se percibe respetado, amado, visto, pues no se va a acercar a esa gente. Pero el obligarnos a ir en contra de nuestros sensores es pues obviamente es una creencia, ¿no? Que porque soy tu papá y te digo, quiéreme, inclusive a nosotros, ¿verdad? Ahí se desprende otra creencia que hablábamos ayer, ¿te acuerdas? De querer a los padres, o sea, ya no más porque de default soy tu mamá y soy tu papá, ya ahí me tienes que querer. No, el amor nace por la convivencia. Si hay padres ausentes que viven en otro país, porque acá muy común que viven en Estados Unidos y mandan dinero, pues muchas gracias papá porque me mandas dinero para comer y para mis tenis, pero no te conozco, no te quiero, no estás cuando a mí me pasan cosas y yo necesito un padre. Entonces, pues el dinero me lo tengo que comer y decir que eso es amor. El dinero que mandas es amor. Claro, en cierto sentido sí, pero la ausencia de un progenitor nunca se va a suplir con dinero. Dice, hola Tania, mi falsa creencia era que no era lo suficientemente buena para que Dios me quisiera, que lo había decepcionado y que no me miraba con buenos ojos. Es por eso que me salí de una religión, me costó comprender que no era así y que estar en paz. No, bueno, es que para empezar, compañera, tener cualquier creencia religiosa en donde tú crees que Dios es algo inalcanzable, que tienes que sufrir. No, no, hay que sostener una fuente, un Dios, universo, lo que tú quieras, de amor, ¿no? Si la creencia es que lo más grande que nosotros es solo amor, solo conciencia, solo luz, solo compasión, entonces nos hace sentirnos protegidos. Pero si creemos en un Dios que anda como malo del estómago tú y que tiene una tabla o un cuaderno ahí donde va anotando cada una de mis acciones, si fui a misa, si no fui, si hiciste esto y si no me va a mandar no sé cuántos rayos o eternidades al infierno, pues esos son cuentos para asustar a los niños, como decía Rius en el libro del católico preguntón, ¿verdad? Y dice otra compañera, esa idea que comentan que ningún rico entrará al reino de los cielos, fíjate, ¿no? Claro, nada dista más de una creencia para sostenerte pobre, psicológicamente ilimitante, porque así la riqueza se reparte entre el 1% de la población. Y claro, es evidente, corazones, que si nosotros tenemos que vivir en un mundo material, o sea, este cuerpo que tenemos es un avatar material. Entonces, las reglas que nos pusieron ya aquí nos dicen que si vamos a vivir una vida material, obviamente necesitamos materia para comer, para cubrirnos, para tener un techo, ¿me entiendes? La materia es parte del juego. De ahí que la materia sea lo más roto, lo más viejo, lo más pobre, lo de descuento, lo más jodido, lo regalado. Para mí, no, eso tiene que ver con unas creencias limitantes o paradigmas, programación o dogma religioso, pero se convierte en el concepto de la realidad, desde luego, ¿verdad? Otra compañera, Ángeles, Ofelia, me encanta porque nos dio un montón de paradigmas
Dice, todo el pensamiento Matrix ya no sirve, es obsoleto, el pensamiento religioso, el paradigma médico alópata, que es un modelo de enfermedad y no de salud. Fíjate que yo aquí agregaría a este comentario muy asertivo que no solamente es el paradigma médico. Mira, los médicos hacen lo que aprenden y tienen limitaciones hasta donde su información les da. ¿Entiendes? Yo le agregaría, o sea, los médicos hacen lo que pueden con lo que tienen y con lo que saben. Yo agregaría el paradigma farmacéutico, que sí es el que la única vía de sanación son los químicos y la alteración química del cuerpo, porque por eso nos medican, ¿verdad? Sin embargo, el tratamiento médico como sería acomodarte un hueso, hacer una sutura, tantos y tantos protocolos, ¿no? Eso en ningún sentido decimos que sea estrictamente del lado médico. Sí, claro, desde luego he conocido muchos y personalmente, ¿eh? Igual como puede haber abogados o dentistas o de otra profesión, pero en este caso estamos hablando de la creencia de que la salud está en la alopatía, ¿verdad? Así cerrando el comentario de nuestra compañera. El cuerpo humano tiene cientos de miles de años existiendo y han pasado miles de millones de remedios que no te puedes imaginar, ahora sonarían aberrantes, pero pues básicamente el medicarnos, o sea, al darnos un té, unas hierbas, un menjurje, unos chiqueadores, o sea, es decir, el ponerte plantas, cataplasmas o lo que sea, es de alguna manera un químico o una sustancia que tiene la planta. El tema es que puede ser de manera más orgánica, es decir, la corto, la macero en alcohol, la pongo en un té. Ahora la industria farmacéutica toma las pócimas y las hace una gran industria de generación de enfermos. Te arreglo una cosa y te arruino otra. Y así es el cuento de no acabar. Pero sí me gustaría que ahí diferenciáramos un poco el tema del que lo que un médico hace versus la necesidad que tiene de la medicación, o sea, la farmacéutica, la farmacia, ¿verdad? Ahora, pensar que mi salud nomás está en la alopatía y en la farmacia, pues obviamente no, corazones. Ya hablaremos de eso, porque tengo aquí agendado un tema con los temas del paradigma de que la salud se cura así como dice la compañera, o que nada más se cura con la mente, ¿no? Pero vamos a entenderlo esto de manera integral, ¿vale? Bien, ya lo anoto. Bueno, vamos a seguir. A ver, sigo leyendo. Ay, me encanta. El modelo educativo escolarizado. Bueno, el modelo educativo escolarizado es un paradigma muy, muy aprendido, eh, pues sí, para programar sujetos, ¿verdad? Todos iguales, ¿no? Todos con la misma forma de aprender, todos la misma calificación. Me dice el paradigma de que la política está para buscar el bien común. Bueno, eso ya, los que estamos aquí en la manada cuántica, evidentemente, desde luego sabemos que eso será lo difícil, compañeros, de despertar. Yo te podría decir que el despertar, coincido mucho con nuestra compañera, el despertar es darte cuenta de qué es Matrix, que ni la política busca nuestro bienestar, ni la economía busca que seamos abundantes, ni el paradigma de salud, que es el alópata, busca que seamos gente sana, ¿vale? Ni el paradigma religioso busca que nos iluminemos y nos acerquemos a la fuente, para nada. ¿No? Siempre va a haber muchos pasos y personajes que están más cerquita, poquito más cerquita de Dios que tú o que la fuente. Entonces, si están vistiéndose más raros y se van poniendo unas sotanas más largas de otros colores, esos están más cañón, esos están más cerca de Dios que tú eres un Juan cualquiera, ¿no? Entonces, pues esos paradigmas obviamente son programantes. Gracias, qué bueno que los mencionaste. Dice que la Tierra es esférica, bueno, eso también ya es un paradigma que tiene unos niveles de programación y que inclusive los que nos empezamos a cuestionar con la pura observación, los que se viajan a los aviones, los experimentos que cualquiera con un vil teléfono puede hacer, y pues el paradigma te dice que si no obedeces la Tierra esférica que flota en el universo a 360 kilómetros por hora, yo veo que nada se mueve, tú y menos del agua y que no se curva, pero bueno,
retamos nuestra propia observación, porque obviamente pues esto es un simulador. Entonces somos locos, somos ignorantes por pensar, por hacer pruebas y experimentos. Nos dicen, ¿qué nos dice la ingeniería social? Si te pones nomás a pensar que hay otra cosa para arriba y para abajo y para un lado y para el otro, eres un ignorante, porque la ciencia oficial, que más bien esa sería el comentario, el paradigma de la ciencia oficial. Ay, Tania, pero ¿por qué nos mentirían con la Tierra esfera? Bueno, nadie ha salido para ver quién es. Son 4 cristianos que trabajan en la NASA y que graban abajo del agua, por eso flotan. Y de eso hay muchísimo material colgado en videos de YouTube y así, desde hace mucho. Ya sabemos que el alunizaje lo filmó Stanley Kubrick y dejó en otras de sus películas como The Shining, El Resplandor, en el suétercito del niño que tiene así el rocket dejó todas sus claves diciendo que él era el creador y eso está más que demostrado en los cascos, las cámaras reflejadas, etcétera. ¿Por qué? Porque nadie puede salir del cinturón de Van Halen, o sea, nadie puede salir, nadie. Aquí no sale nadie con materia, la materia pertenece a este plano, no sale nadie con la materia. Salimos en astral, salimos en otras formas, pero con densidad material, pues no se va con gasolina, pues a eso. Entonces, bueno, de entrada de los presupuestos, tamaño del mundo, si tú supieras que tiene la NASA, el CERN y etcétera, ya de por sí ya es un negocio muy lucrativo para sacarle a la gente su Disney de la cabeza de cómo vivimos, viajamos y corremos en esta gran nave espacial que gira, pero tú no te das cuenta. Dice creer que el humano es nocivo y la peor especie del planeta. Sí, claro, este paradigma también nos lo han pasado. Es decir, siempre te van a decir, el planeta está contaminado porque ustedes los humanos son el peor bicho que tiene, claro, porque vivimos según el paradigma que nos dan. El día que los gobiernos digan no se vuelve a ver una fábrica de plástico y de popotes y de empaques, pues volveríamos como antes, que las señoras iban al mandado y al mercado con una canasta y te daban la carne y el pollo en un papel como el pan y vamos, si se pusieran de acuerdo todos como para taparnos la trompa y para picarnos, se pusieran de acuerdo para que no hubiera plástico. Entonces te dicen que el humano es el peor bicho que hay. ¿Para qué? Para bajar nuestra autoestima, para bajar nuestra vibración. Sí, todo está así por ti, fíjate. Todos ustedes son lo peor que hay. Y obviamente, pues esos son todos los que juegan a Matrix, que es el 70% más o menos de los monitos que vemos ahí, avatares, para que el otro 30% se sienta depresivo, ¿verdad? Dice creer que Dios nos hace milagros y va a salvarnos. Ese es el paradigma religioso. Si nosotros somos Dios, hay que despertar el Dios interno para salvarnos, pero sí que venga alguien ¿cómo se llama? Platillo volador o como tapete volador de Aladín en una nube para salvarnos, es una idea muy infantil de que necesitas uno grandote más chido que tú, que te venga a sacar de la monserga de donde tú tienes que despertar y empezar a poner tus reglas. ¿Cuáles reglas? Las reglas que sean coherentes, morales, respetuosas, donde sabes que todo lo que lanzas va a volver a ti siempre, porque esas son las reglas de este simulador, pues por eso existe en 4 del karma. No es ninguna maldición, sino pues todo lo que avientas va a volver, como es adentro, es afuera y arriba y abajo, ¿verdad? Hay una que me encanta, una creencia que dice que el agua se va a acabar. Me encanta, porque dice creer que el agua se va a acabar. Claro, fíjate, compañera, que nos comentó esto. Exacto, eso es una creencia que se ha generado primero para bajarnos la autoestima, tener miedo, porque nosotros somos 80% agua, pero ve los océanos, o sea, ¿cuándo se va a acabar el agua? Es la misma agua. Nada más que hay un ciclo del agua, es una fábrica de agua que tiene, vamos, un sistema de agua que ya tiene este plano. O sea, se evapora, se va no sé qué, cae en la montaña, se evapora del mar, cae en la montaña filtra, como los filtros que compras de piedras y de cosas, pues eso en macro, ¿no? Entonces hay un ciclo del agua. Nos estamos tomando nos llueve el agua de los griegos, nos llueve el agua de los aztecas, o sea, nos llueve el agua de los mayas.
es decir, es la misma agua. Pero el hecho de pensar con qué sentido nos dirían que el agua se va a acabar. Bueno, porque entramos en carencia económica. ¿Cómo se le dice al dinero circulante? Flujos. Entonces hay un equivalente mental que crea que si se va a acabar, se acabará o sea, no se acabará la electricidad, la podrán cortar. Y como ahora todo funciona con electricidad, las bombas de agua generan tubos y no sé cuánta cosa. Entonces, pues eso, le quitarán la luz, no tendremos la bomba para traer agua a mi casa a 2 pasos de mi habitación y abrir el grifo de mi lavabo, pues a lo mejor ahí no tendremos agua porque hay un sistema que nos lo oponen, ¿verdad? Pero que no exista agua para todos, no. Dice, es que está contaminada. Pues se descontamina. Pues lo que hay que hacer es limpiarla. El agua tiene conciencia, el agua está viva. El agua es un ser vivo, con conciencia. Por eso guarda información y nosotros somos eso. Entonces, el solo hecho de pensar que se va a acabar el agua, pues nos hace entrar ya en carencia. Por eso, mientras los que me escuchen tengan agua a unos pasos de su habitación y abran el grifo, dense cuenta que viven en la plenitud del paraíso. Pero no tenemos la creencia para observarlo, ¿verdad? Bueno, voy a cerrar con esta creencia que es muy buena. Dice, uy, lo acabo de ver. El agua se va a acabar. Dios mediante, si Dios quiere, si Dios controla nuestro destino. Bueno, también hay que preguntarnos qué Dios, ¿no? El que nos impusieron los arcontes o el Dios interno, porque si en mi corazón existe esta parte divina, entonces por eso yo controlo mi destino, yo elijo, ¿sí? No hay algo externo, Dios no está afuera, afuera no hay nada, afuera no hay nada, solo es la proyección de nuestra mente. A ver, aquí tengo uno que la política es un bien común. Tenía algo aquí sobre la monogamia. El programa dice que estrategias e invitaciones para buscar y gestionar un autoaprendizaje y el trabajo individual. En uno de tus episodios se mencionó el programa homosexual y en otros se ha mencionado por las orillas el tema del género, incluyendo el tema transgénero y no binario. Considero importante e interesante desde el despertar de conciencia que se hable más del tema. Yo como hombre en programa homosexual me cuestiono muchas situaciones que actualmente se viven en este mundo con respecto al tema. También como profesional, o sea, profesor, me gusta mucho tener conocimientos y perspectivas. Bueno, eso es más como una sugerencia, ¿verdad? Muy bien. La creencia vamos, del género no binario y todas estas cosas. Eso es una agenda de género. O sea, el proyecto 2030, que creo que ya lo extendieron 2050 porque ya no le dan, pero bueno, el proyecto 2030 era ya generar hijos fabricados, ¿no? Hijos fabricados. Y para tener hijos a necesidad de este particular o de los gobiernos fabricados, e inclusive fuera de los úteros biológicos, sino como en bolsitas o huevitos ahí para hacer el bebé y lo tienes en tu casa y ves cómo planta, cómo crece, pues obviamente primero hay que desestructurar la pareja y la familia y generar otro tipo de humanos por muchas otras razones. Entonces, la confusión sexual, ya había 2, luego hay 4, luego hay 6, luego hay 16, luego hay 25, luego hay 32 géneros. Pues obviamente no más hay 2 porque es una ley del universo. La ley de la generación existe en el universo porque es un tema de energía, de polos. No es un tema de psique, de psicología ni de tu opinión. O sea, hay un cátodo y ¿cómo se llama? Ánodo y cátodo o algo así, o sea, son 2 polos. Y así ha funcionado siempre en el universo. Entonces, el obtener que ya haya seres humanos así, primero hay que confundir sexualmente para que las personas generen género andrógino, es decir, pues un solo ente andrógino, ¿no? Nada tiene que ver con el programa de homosexualidad. Ese es un programa de supervivencia del árbol que existe desde que existe el ser humano y está en las especies también, ¿sí? Esto nadie lo cuestiona, esto nadie lo juzga. Cada cultura ha visto el programa de homosexualidad
la belleza del amante de acuerdo a la cultura, ¿no? Nadie, absolutamente nadie, en ningún sentido está diciendo que eso sea de agenda, no. Lo que es de agenda es confundir sexualmente al sujeto que no tiene una intención de buscar a otro igual, pero se le incentiva y sobre todo desde etapas muy pequeñas, cuando es más inmaduro para sus decisiones y que por moda, pues si todos hacen eso, yo también, pues y se le va incentivando prueba, 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 claro, porque entrando ahí en el enjuague, en el juego, pues ya entran en, pues yo no sé si necesito una pareja, pues yo no sé si a lo mejor ahora me dan ganas de estar con un tal, 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 y ahí ya esa experiencia de vida te hace no tener nido, vamos a decir, no tener una pareja, un par, sino ya vas a buscar uno, otro, otro. O sea, es de agenda, un tema de desestabilizante. El programa de homosexualidad no tiene nada que ver, es un programa de supervivencia del árbol por varias razones que ya están en el podcast que hicimos de programa de homosexualidad y no tiene absolutamente nada que ver. Lo que sí, y yo he visto entrevistas con personas eh, trans, transvestis y todo eso, que dicen, claro, es que yo soy un hombre homosexual, transvesti, y soy un hombre feliz así. Pero si yo hubiera nacido en esta época como están naciendo los niños, me hubieran obligado a hormonarme y a castrarme, ¿verdad? Y eso no tiene nada que ver con que yo sea felizmente homosexual o transvesti y tenga mi pareja, ¿verdad? Nada tiene que ver el androgenizar al sujeto, ¿te das cuenta? Entonces, la creencia es que ahora son así. Ahora, yo en mi época, por ejemplo, de infancia, no había niños, no había tantos niños, ya son 26 minutos, no había tantos niños, autistas. Pero de cierta época, cuando empieza la llegada de las almas que vienen a liberar a los que ya estamos aquí, los que llegaron sin karma, las 144,000 almas, pues ¿qué pasa? Que llegan y a todos los duerme el sistema. ¿Y cómo los duerme? Pues pinchándolos y llenándolos de metales pesados el cerebro. Entonces ahora es la creencia o el paradigma es, pues sí, 1 de cada 3 niños es autista. Entonces como de tómbola o qué. Sí, ahora de 4 hijos, pues 4 pueden ser un binario, un nillo, una ella, una... No, corazón, eso es parte del paradigma sexual en el que estamos viviendo, ¿vale? Pero como pues a lo mejor de manera muy burda les he dicho, siempre ha habido los mismos agujeros por las mismas formas de nacer. Y el programa homosexual es parte de la biología, está en los lobos, está en muchas especies por razones de supervivencia y de manada. Tantas creencias que tendríamos que romper y cuestionarnos. Entonces, para cerrar este podcast, porque ya se me vino el tiempo y muchos, muchos comentarios muy valiosos, muy inteligentes, muy asertivos. Me encanta ver más o menos el ranking del nivel de conciencia en el que andamos. Corazones, aquí lo importante no es que creas en una cosa o en la otra. Lo que te decían en la escuela, lo que te decían tus padres o lo que te decimos ahora, no. Lo importante es que lo cuestiones, que usemos la cabeza, el cerebro, para lo que es, para pensar y no para repetir. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es que nosotros nos vamos a cuestionar la realidad? Cuestionar ese paradigma. Entonces, pues básicamente es este tema. Fíjate, toda creencia va a crear un equivalente mental a esa creencia. Entonces, las personas que me dicen, no, es que mi creencia es que tengo que trabajar mucho y tal. Bueno, esa creencia crea algo. ¿Qué equivalente mental has creado con eso? ¿Vale? Tengo un problema de pareja. ¿Qué creencia hay ahí? Porque ese es tu equivalente mental. ¿Te acuerdas que acabamos de hacer un podcast de equivalente mental? Toda creencia te va a generar una equivalencia. O sea, entonces por eso tienes que decir, a ver, me tengo que cuestionar. A mí me conviene que me digan que porque tengo 50 yo no puedo hacer dinero. ¿Me conviene? ¿Quién me lo dijo? O quien me lo dijo está buscando sus conveniencias o mis conveniencias. ¿Sí? Si el sistema me dice que solamente la farmacia me va a curar, ¿me conviene? ¿Quién me lo dijo? ¿O será que me lo dijeron por conveniencia de otros? Los que nos sostienen el poliamor o que nos proponen, vamos a decir,
este tipo de cosas, ¿es para mi conveniencia o para conveniencia del otro o del sistema que les dice eso? Porque ya es suficientemente complejo implicarte con una persona y encontrar tu espejo como para implicarte energética, sexual y afectivamente con más, si tienes todo que ver con uno. Entonces, yo no digo que sea bueno o malo, es cuestiónalo. ¿Qué equivalente mental te va a traer? ¿Qué voy a crear? Es decir, te dejo la otra pista. La primera, ¿te acuerdas? Te dije, esa creencia que tienes, ¿qué va a crear en ti o qué equivalente mental has creado sosteniéndola? Entonces te voy a poner un paradigma, ¿verdad? Si yo sigo por ese camino, ¿a dónde voy a llegar? ¿A dónde llegaré? Ese es que te lo cuestiones. Si yo sigo pensando esto, si yo sigo haciendo esto, ¿a dónde me va a llevar ese camino? O sea, si yo camino con mi auto en una brecha, en terracería, con las llantas bajas, sin gasolina y yo sola, si yo sigo por ese camino, ¿a dónde voy a llegar? ¿Qué me va a pasar? ¿Sí me explico? Que es lo mismo que una creencia. Si yo sigo pensando que aunque trabaje a mi edad no voy a hacer fortuna, pues ¿a dónde voy a llegar? ¿Verdad? Si yo sigo pensando que otra cajita de medicinas, otro especialista de no sé qué, otro, y aquí ya tengo un cerro que ahora me van ahora ya toda esa combinación de químicos ya me hizo una alergia, entonces ya estoy mal del estómago, pues vamos con el gastroenterólogo, sí, entonces si yo sigo este paradigma, ¿a dónde voy a llegar? O sea, de 10 medicamentos, ¿tú crees que para mañana vas a tener uno? No, vas a tener 20. Te das cuenta que es más sencillo de lo que tú crees. Si yo pienso que Dios me va a salvar y no me muevo y todos sigan me dando de cachetadas y entonces que me sigan rociando y me sigan arponeando, inyectando veneno en la sangre, ¿a dónde voy a llegar? Esperando que el Salvador venga. Pensamiento de ser niños de Dios. Estás tú para despertar. Si yo sigo haciendo eso, capaz que me muero y el Santo Salvador no vino, ¿verdad? Entonces, piensa a dónde vas a llegar con el paradigma que tienes. Si el resultado o el equivalente mental te conviene, te da fuerza, te gusta, te llena de vida, es la creencia correcta. Pero muy importante también entender que esté en equilibrio, es decir, que no le quite yo nada a nadie para tener algún beneficio. Entonces eso estará en lo que le llamamos en equilibrio perfecto en gracia divina, ¿verdad? Entonces, mucha tela, felicidades, gracias por su cooperación. Había muchos y muchos más comentarios, pero con los que hemos tenido hemos hecho gorda nuestra mente para ir simplemente actuando. Tienes un conflicto, hay algo que duele, es porque hay una creencia que cambiar. Y si no cambias lo que crees, lo vas a seguir creando, va a seguir habiendo un equivalente mental. Si sigo por este camino, ¿a dónde llegaré? Y ahí es donde tienes que hackear la creencia hacia una que sí te convenga, un paradigma, buscando información en tu mente. ¿Cuántas formas habrá de curar un cuerpo si el humano existe desde hace muchas maneras? ¿Y cuánto tiempo tenemos con los químicos? Ahora que me digan que es la única solución y yo me la coma, perdón. Vamos a tener que recapitular si nos sirve o no. Como en tantas otras cosas, ¿verdad, corazones? Bueno, déjame tus comentarios, te dejo un abrazo bien grande. Y nos vemos para El Cuerpo Habla. ¡Chao! Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.